Buenas tardes o buenos días, depende de la hora que miren el video. Mi tema es señales de optimismo, algunas reflexiones sobre el gobierno de Juan Manuel Santos de 2010 a 2014. Bueno, primero que todo, pues con respecto a lo que había dejado el anterior gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que se venían dando constantes ataques de las FARC a poblaciones o territorios de Colombia, el intento también de las fuerzas públicas por controlar esos ataques, eh, el aparecimiento, ¿sí? Bueno, la llegada de nuevos grupos armados ilegales, también neoparamilitares, donde solían estar los grupos paramilitares. Todo esto en conjunto hizo que se tuvieran dudas sobre comenzar un nuevo proceso de diálogos con las FARC. Así, las guerrillas como las BACRIM seguían actuando en sus zonas respectivas. Según los estudios de Crisis Group, las recuperaciones que intentaba hacer el gobierno con el ejército era simplemente de las ciudades principales y se olvidaba de lo demás. Esto hacía que entonces las FARC se refugiaran en las fronteras que tenían que ver con Venezuela, Ecuador y Panamá, y ahí se armaran y descansaran más. Dice acá, por eso las FARC aumentaron sus acciones ofensivas entre 2008 y 2011 y pasaron de 200 acciones ofensivas en 2008 a 479 en los primeros 10 meses de 2011. Esto permitió al grupo reconstruir parcialmente su poder en Putumayo y Nariño e intentaron recuperar zonas como el Chocó, Caldas y Risaraldas, mientras las fuerzas públicas hacían un poco ¿hacían qué? O sea, hacían un intento fallido por expulsar a las FARC de sus bastiones tradicionales que son el Caquetá y el... Entonces, debido a esos intentos del ejército por tomarse la zona del Caquetá y del Meta, hicieron que las FARC optaran por tener acciones defensivas y actuar con distracciones hacia el ejército para así que no los atacaran. Pero, sin embargo, debido a la muerte de sus principales líderes, como Mono Jojoy, como Guillermo Cano, no hicieron que el grupo se desnivelara o se bajara su poder, incluso incrementó un poco y volvió de nuevo otra vez a atacar ciertas zonas. Pero entonces esto lo que hizo fue como nivelarse, porque mientras el gobierno atacaba a la FARC en ciertas zonas, la FARC atacaba al gobierno en otras zonas. Entonces, pues se llevó como un balance catastrófico que no se llegaba a ningún resultado, y pues de ahí ya se optó por una iniciativa para comenzar eh, los diálogos. Entonces, mientras estos enfrentamientos sucedían entre las FARC y el gobierno, por otro lado, en las nuevas bandas criminales denominadas BACRIM dominaban en el 2011 en 209 municipios, concentrándose principalmente en la costa Caribe, pues sobre todo en la parte del Córdoba, la costa del Pacífico, en los Andes nariñenses más que todo, y en Antioquia y en algunas partes del Valle del Cauca. Pues el gobierno no le prestaba mucha atención a estos grupos, porque estos grupos no atacaban a las fuerzas públicas, no atacaban a la policía, entonces no se tomó una evidencia total del daño que estaban ocasionando estos grupos al país. Bueno, entonces según Angélica Arias ya dice que Santos le tomó en estos temas, con Uribe tomó una cierta distancia pues óptima, porque con la llegada del nuevo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pues entonces comenzó a tener más prioridad por combatir estos grupos y enfrentarlos. Bueno, además de estas tendencias de desarrollo de la FARC, pues no permitían que se viera como muy óptimas los procesos de paz, pero incluso pues el presidente Santos decía que no había que echar las llaves al mar, que todavía habían oportunidades.
Acá dice pues que para Ariel Ávila la estrategia de Uribe fue mandar, pues atacar a las FARC y llevarlas hasta, o sea, esto obligó que las FARC se fueran hasta las zonas selváticas del Putumayo y del Amazonas y pues allá se refugiaron donde el ejército no tenía un qué, no tenía un poder como tal para tener enfrentamientos ya directos con la guerrilla, es más, se veía perdido allá, pero entonces eso fue un problema porque allá residen ciertas zonas y lugares petroleros como el Catatumbo, que queda en Coveñas, si no estoy mal. Pues entonces esto comenzó a hacer de que la guerrilla, las FARC comenzaran a atacar estas zonas petroleras y eso fue un problema para el gobierno como tal. Bueno, Ariel Ávila afirma que pues entonces los enfrentamientos entre las FARC como las fuerzas de seguridad del Estado se han venido adaptando a los cambios de las confrontaciones, pero asimismo cree que ha venido operando algunas transformaciones en la composición de la FARC que han facilitado su infiltración por las Fuerzas Armadas estatales y favorecido las deserciones. Pues a partir de los años 90 el repliegue de las Fuerzas Armadas a su intensidad de querer acabar con la FARC y pues la creación de nuevos grupos como los paramilitares, como el ELN en sí, que tampoco se le lleva muy bien con la FARC, pues entonces esto obliga a que ya no se comiencen a reclutar personas, pues normalmente la FARC reclutaba personas de sus cadenas familiares, o sea, primos, tíos, hermanos, cuñados, o sea, mantenían como esa conexión familiar, pero entonces estas causas obligan a que comiencen a reclutar a agentes, a personas que no tienen nada que ver, que simplemente se dejan influenciar, por ejemplo, pues por el dinero que les ofrece. Entonces, debido a estos nuevos reclutamientos, pues también al proceso del cultivo de coca también se comenzaron a reclutar gente al procesar la coca, se comenzó a reclutar gente, pero entonces tuvieron un problema de que esta gente no estaba acostumbrada a esta vida que llevaban los guerrilleros. Entonces comenzaron a enfermarse, algunos se murieron y pues ahí fue donde comenzaron a ver las llamadas desmovilizaciones porque pues no aguantaban esa vida o muchos, algunos se cambiaban de bandos y pues comenzaban a haber pues traiciones y por eso hubo muchos problemas y conflictos por el cambio de bando. Debido a esto, Manuel Marulanda, Mono Hoy, pidió en el 2007 el mejoramiento de las condiciones del reclutamiento. Bueno, entonces, este mismo autor, Ávila, Ariel Ávila, señala que pues en el 2011 y en el 2012 la FARC tuvieron un incremento de poder en algunas regiones por parte de su jefe militar, que era Alfonso Cano, eh, en zonas como el Bajo Cauca, el norte de Antioquia, el mismo Cauca, norte de Santander, Arauca, Caquetá, el Guaviare, pero pues en una reflexión pues Timochenko pues reflexiona y se pone a pensar de que lo que tienen que las milicias, los refuerzos que tienen como tal simplemente no son suficientes para seguir en su lucha, ya no es lo mismo que tenían en los años 90, se han disminuido, entonces llega a una conclusión de que lo mejor es comenzar unas negociaciones, volver a retomar las negociaciones que habían tomado en el Caguán con pues, el actual presidente, en ese momento el presidente, y en este mismo momento el presidente Santos, pues de ahí en adelante ya lo demás ya lo sabemos todos, que pues comienzan las negociaciones en La Habana, en Cuba, pues Cuba hace parte de intermediarios, se duran desde el 2012 hasta el año anterior, 2016, 4 años, pues de negociaciones en el que se llegaron a unos puntos, pues estos puntos se llevaron a unas votaciones que pues a mi parecer fueron, decir, plagiadas, no fueron, o sea, los que ayudaron al no, o sea, usaron estrategias
maliciosas para convencer a la gente que votara por él, ¿no? Entonces, pero pues, pues es a mi parecer, ¿no? Pues se llegó a un proceso en el que hoy en día pues ya se firmó la paz como tal con ese grupo, o sea, ya el grupo de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya no existen más, ahora se llaman Fuerzas Alternativas en conjunto, si no estoy mal, Fuerzas Alternativas Revolucionarias en conjunto, se llaman así, ahora es un partido político, pero pues sin embargo pasa algo muy, a pesar de la entrega de armas, que si no estoy mal creo que fueron dos armas por guerrillero, pues a pesar de eso se movilizaron ciertas partes, porque pues el frente número primero y el 7 si no estoy mal no se movilizaron, y pues sucede algo mismo muy parecido que con los paramilitares, que de pronto se pueden volver a crear nuevos grupos guerrilleros o se pueden aliar con pues los neoparamilitares que hoy son conocidos como el Clan del Golfo. Y pues en sí se llegó la desintegración, simplemente se acabó fue el nombre, porque pues sin embargo algunos van a seguir con la lucha, ya no, algunos con la lucha política, pero pues otros en la lucha armada, entonces pues esto todavía no ha acabado. Y pues esa fue mi presentación y espero les haya gustado y pues ya.